Spider-Man en Boku no Hero capítulo 7. Peter Parker se encontraba en su casa, después de su primer día en la UA. Él estaba cenando junto a su tía May, y de paso, los dos estaban hablando de cómo la tía May descubrió la identidad secreta de Peter Parker. La tía May le explicó a Peter que hace un par de semanas escuchó un ruido que venía del cuarto de Peter, y eran como las 1 de mañana. Entonces ella fue a revisar, y lo que encontró fue algo que le sorprendió y le asustó a la vez. La tía May encontró a su sobrino Peter Parker herido, y con su traje de Spider-Man puesto. La tía May al ver a su sobrino así, se puso un poco triste, y a la vez preocupada, y quiso despertar a Peter, para preguntarle. Pero una palabras de Peter Parker, aún durmiendo, hizo que no lo hiciera. Tío Ben, por favor perdóname. No fui lo suficientemente fuerte para salvarte. La tía May escuchó esto, y decidió en no despertarlo. La tía May mantuvo en secreto la identidad de Peter, hasta que se lo contó. Peter Parker le dio un abrazo a la tía May, y le dijo, gracias por todo. Después de un bonito abrazo, Peter se fue a su cuarto, para descansar, para su nueva etapa escolar, en la UA. Al día siguiente, Peter se levantó de su cama, y bajó rápidamente a la sala, para desayunar. Después de desayunar, la tía May le dio un abrazo de despedida. Peter salió de su casa, y se fue directo a la UA, pero en el camino, se encontró con Izuku Midoriya. Y ambos amigos, se fueron a la UA, pero antes de llegar a la UA, Izuku le pidió que le contara el secreto que él estaba escondiendo. Pero Peter simplemente le dijo que, cuando llegue las pruebas de héroes y villano. Izuku, un poco desanimado, le dijo que ya. Y ambos amigos al llegar a la entrada de la UA. Se encontraron con Uraraka, y ambos muy amablemente, la saludaron, y ella al verlos, le fue a saludar con toda la optimismo que ella poseía. Los dos le invitaron a Uraraka, a que se los una a ellos, para poder conversar, hasta llegar a su aula. Uraraka muy feliz aceptó, y los tres empezaron a conversar, y dirigirse a la clase 1A. Al llegar a la clase se encontraron con sus compañeros de clases, pero lo malo es que al entrar a la aula, Bakugo apareció, y con una de sus explosiones, le quiso tirar en la cara a Peter. Peter con su sentido arácnido, ya había detectado el ataque de Bakugo, así que simplemente, decidió en esquivarlo, de manera fácil y sencilla. Y por consecuencia de la esquivada de Peter Parker, Bakugo se cayó de lleno al suelo. Bakugo se enojó más, y quiso otra vez en atacar a Peter. Pero justo llegó el profesor Aizawa. Y con una mirada de su Kirk, bloqueó los poderes de Bakugo. Aizawa con una mirada seria les dijo a sus estudiantes, que se sentarán, y con una voz aún más seria, le dijo a Bakugo que no vuelva a atacar de nuevo a sus compañeros. Bakugo con una mirada enojada se sentó en su asiento. Aizawa, con una voz más relajada y ya desactivando su Kirk, les dijo a sus estudiantes, que en unos momentos, un héroe muy famoso, vendrá a evaluarlos en la práctica de hoy. Los estudiantes muy emocionados y curiosos, le preguntaron al profesor Aizawa, ¿qué héroe vendrá a tomarles práctica? Aizawa con una voz despreocupada, le respondió que, el héroe ya había llegado. Y con una entrada que nadie esperaba, entró el héroe número 1 All Might. Todos los estudiantes se sorprendieron, al ver que el héroe número 1 de Japón, estaba aquí. Pero All Might, con una voz optimista, les dijo a los estudiantes, que los acompañe, al lugar donde van a hacer la práctica. Todos los estudiantes con mucha emoción, acompañaron a All Might afuera del salón, pero Aizawa llamó a Peter, y él fue a hablar con su maestro Aizawa, no sin antes en esperar que todos sus compañeros salieran. Aizawa le preguntó a Peter, si estaba preparado en revelar su identidad a sus compañeros. Aizawa hablando. Peter, ¿estás preparado, para revelar tu identidad? Peter Parker respondiendo. No estoy seguro maestro Aizawa, pero lo que sí sé, es que ya llegó hora. Aizawa le dio un abrazo a Peter, y le prometió que la tía Mai y sus conocidos, estarían a salvos. Después de esto, Peter Parker fue directo con sus compañeros al lugar donde realizarán la práctica. Al llegar, los estudiantes se sorprendieron, porque el lugar donde estaban, parecía una ciudad, pero algo más pequeña. All Might les pidió a los estudiantes, que se pusieran sus trajes de héroes, que mandaron a construir. Resulta que los estudiantes antes de entrar a la Academia UA, mandaron a hacer sus trajes de héroes, o en algunos casos un familiar manda a la UA un traje ya preparado. Los estudiantes muy emocionados, se fueron a los vestidores a cambiarse. Peter entró a uno de los vestidores y recibió un maletín, que tenía un mensaje escrito en nota, que decía, para mi pequeño héroe arácnido. Peter abrió el maletín, y lo que vio se quedó sorprendido. Peter encontró su traje que había sido gravemente dañado, debido a una pelea con un villano. Peter quedó feliz con su nuevo traje, y se dispuso en usarlo en su práctica de hoy.
Los estudiantes de la clase 1A terminaron de cambiarse, y todos se fueron al lugar donde All Might pidió que se reunieran, después de que se cambiaran. Los estudiantes de la clase 1A, al llegar al lugar, estuvieron conversando, pero sin notar que un estudiante faltaba. Pero algunos sí lo notaron, como Izuku, Uraraka, Lida, Bakugo y Momo Yaoyorozu. Y al preguntar, apareció de la nada Aizawa junto al héroe número 1 All Might. Y detrás de ellos, había alguien, que no podía. De pronto el profesor Aizawa empezó a hablar, Aizawa hablando. Estudiantes de la clase 1A, debe presentarles a alguien, que de seguro ya lo conocen. Y los estudiantes al ver mejor de quién era, se sorprendieron mucho, porque era ni más ni menos que Spider-Man. Los estudiantes de la clase 1A, se quedaron con muchas preguntas, que rápidamente fueron contestadas. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué llegó a la práctica? Aizawa les dijo a todos, que Spider-Man, es un recién ingresado de la UA, y que estará en esta clase. Pero hizo algunas misiones con los héroes profesionales. Aizawa pidió a Spider-Man, que se quitara su máscara, para que vean de quién era. Los estudiantes al oír esto, se quedaron sorprendidos y a la vez exaltados. Porque ellos siempre quisieron saber, quién estaba detrás, de esa máscara. Spider-Man, un poco nervioso aceptó, y se quitó su máscara. Los estudiantes de la clase 1A, por fin vieron la identidad del trepamuros, y era Peter Parker, su compañero de clase. Izuku, que estaba viendo todo esto, quedó sorprendido que su mejor amigo era el vigilante Spider-Man. Y sus amigos nuevos, Uraraka y Lida, estaban impactados de que su nuevo amigo era Spider-Man. Y Momo Yaoyorozu, que sospechaba un poco de Peter, quedó con una sonrisa en rostro. Después de esto All Might pidió a los estudiantes que se preparen para la práctica. Los estudiantes hicieron caso, y oficialmente empezamos con la práctica de héroes vs villanos de la Academia UA. Aizawa asignó, dividido las peleas de un 2 contra 2. En las que 2 estudiantes serán los buenos y 2 estudiantes serían los malos. La práctica consiste en que los buenos tienen que quitar a los villanos, una bomba de mentira. Casi todos los equipos serán como en la historia original. A Peter Parker le tocó equipo con Momo Yaoyorozu, versus el estudiante Zuku Todoroki, lo siento me equivoco Shoto Todoroki, y junto a él está Ranita Waifu Tsuyu. El equipo de Peter serán los buenos y el de Todoroki los malos. La batalla por fin inicia. Peter Parker primero realiza un plan junto a Momo, para poder contraatacar el poder de hielo de Todoroki. Momo notó que Peter Parker es muy inteligente, y quedó sorprendida, porque estaba a su nivel, o incluso mucho más. Y algo le decía a Momo que este era su príncipe azul, porque ella prometió, que si un chico de su edad, resulta ser más inteligente que ella lo hará su novio. Pero al final ambos pudieron realizar un plan, lo suficientemente efectivo para poder contraatacar a Todoroki. Después de idear el plan, los dos entraron al edificio, y con mucha cautela, ambos pasaban por los pasillos del enorme edificio, hasta que el sentido arácnido de Peter Parker se activó, y con un rápido movimiento, cargó a Momo a un lugar seguro. Resulta que Todoroki apareció, y con un ataque de su Kiri de hielo, quiso acabar rápidamente con la pelea. Pero nuestro amigable amigo y vecino Spider-Man, no se lo dejaría tan fácil. Peter pudo esquivar el ataque de Todoroki, y de paso salvó a Momo de no ser alcanzada por el ataque. Peter Parker miró a Momo, y ella sabiendo qué significaba, se fue directamente a desactivar la bomba. Todoroki ignorando a Momo, hizo otro ataque de hielo, pero Spider-Man, simplemente los evadía. Peter Parker hablando. En serio Todoroki, incluso un refrigerador, podría hacer mucha más hielo que tú. Todoroki simplemente lo ignoró. Spider-Man pensando. Qué interesante, Todoroki no se defiende de mis comentarios ni modo toca molestar más. Spider-Man estaba intentando provocar a Todoroki, para que liberara más hielo, para hacer que Todoroki se cansara, pero como Todoroki en un tipo aún frío que el hielo, le era un poco complicado hacerlo enojar. Mientras tanto, Momo estaba dirigiéndose al lugar donde estaba la bomba, pero Tsuyu, que lo estaba esperando, lo interceptó. Tsuyu con su lengua agarró a Momo. Ella intentaba soltarse, pero la lengua de Tsuyu era mucho más fuerte que ella. Regresando a la pelea de Peter y Todoroki. Él estaba intentando molestar de muchas maneras a Todoroki, pero no funcionaba. Hasta que Peter decidió recurrir a insultos más personales. Spider-Man insultando. Oye Todoroki, ¿cómo está tu padre en Deavor? Todoroki al oír eso puso una cara de enojo. Todoroki respondiendo. No te atrevas a decir ese nombre de mierda. Spider-Man pensando. Al fin toque un nervio sensible de Todoroki. Spider-Man hablando. Ay Todoroki, al parecer no eres lo suficientemente fuerte como tu padre quería. Todoroki respondiendo enojado. Ya cállate maldito insecto. El cuerpo de Todoroki empezó a generar más hielo.
Peter lo estaba consiguiendo, estaba haciendo que Todoroki generara más hielo. Mientras tanto con Momo y Tsuyu. Momo intentaba soltarse del agarre de Tsuyu, pero le era imposible. Hasta que Momo recordó el plan que ella y Peter hicieron juntos. Flashback, oye Peter, ¿cómo podremos derrotar a Tsuyu? Peter Parker respondiendo. Aún no lo sé Momo, pero lo que sí sé, es que su lengua será un problema. Así que te recomiendo usar algo para esa lengua. ¿Y qué podría usar? Le pregunto Momo. Peter Parker respondiendo. Tu kick es de crear cosas, ¿no? Así es, respondiendo Momo. Puedes crear ají picante. Fin del flashback. Momo, que aún estaba atrapada con lengua de Tsuyu, recordó en plan de contingencia para Tsuyu. Y aprovechando que aún estaba en la de Tsuyu, empezó a generar ají picante de cuerpo. Si se pregunta, el ají que genera Momo, es ají picante líquido. Tsuyu empezó a sentir ardor en su lengua, y poco a poco, el ardor seguía aumentando. Hasta que ya no soportó más. Y soltó a Momo. Y ella aprovechando, quiso golpear a Tsuyu, pero ella pudo esquivarlo, pero con dificultades. La chica rana Tsuyu, aún podía pelear, pero ya no podía usar su lengua, por el enorme ardor que sentía en esa parte. Regresando con Peter y Todoroki. Spider-Man, peleaba con Todoroki mientras que él lo seguía molestando, con temas personales. Si se pregunta, Peter Parker pudo descubrir esa información, gracias a su maestro Aizawa, porque en su tiempo de vigilante junto a él, Aizawa le contó algunos datos de héroes conocidos y uno de esos héroes era Endeavor Todoroki y gracias a ello, pudo saber algunas cosas de su hijo Shoto Todoroki. Y bueno, después de un rato de lucha y insultos, Shoto Todoroki explicó y decidió en sacar todo su poder de hielo. Y así pasó, Todoroki sacó todo su poder de una forma en la que todo el hielo se convirtió en una tormenta de hielo en el edificio y en los alrededores. Spider-Man vio como todo el pasillo donde estaba peleando, se congelaba, de una manera alarmante. Spider-Man vio como el cuerpo Shoto Todoroki se empezaba a congelar, indicando que su cuerpo muy pronto llegaría al límite. Y así pasó, el cuerpo de Todoroki se desplomó en el suelo, indicando la derrota de este. Mientras tanto Momo y Tsuyu seguían peleando, pero la desventaja de Tsuyu, de no poder usar su lengua, le era una desventaja enorme. Pero de la nada las paredes de su cuarto, empezó a congelarse. Y también empezó a sentirse, un enorme frío en el lugar. Las dos mujeres, se sorprendieron un poco pero no resintieron y siguieron peleando. Mientras tanto Spider-Man, había llevado a Todoroki desmayado, a las afueras del edificio donde estaban. Pero Spider-Man vio como todo el edificio empezó a caerse y congelarse, Spider-Man, preocupado por sus compañeras, fue corriendo adentro. Mientras tanto las chicas aún seguían peleando, pero la Tsuyu empezaba a cansarse, y de una manera imprevista se quedó dormida. Momo un poco confundida, no le dio importancia, y aprovechó que estaba dormida y fue a donde la bomba, y la desactivó. Y oficialmente el equipo de Peter Parker y Momo Yaoyorozu ganaron. Pero antes de celebrar, el piso empezó a agrietarse, y Momo muy preocupada no sabía qué hacer. Pero Spider-Man había llegado y viendo el piso agrietado, fue con cuidado a donde Momo para sacarla de ese lugar, junto con Tsuyu. Pero algo salió mal, el suelo empezó a caerse, y Spider-Man rápidamente agarró Tsuyu con un brazo, y de un salto fue con Momo, y la cargó con el otro brazo. Spider-Man saltó hacia la ventana, y la rompió, así saliendo de aquel edificio. Pero lo malo fue que los tres, al estar en el último piso de aquel edificio, cayeron de picada. Peter, sabiendo que no podía salvar a una compañera sin arriesgar a la otra, decidió en arriesgarse. Spider-Man abrazó a las dos, para que estuvieran seguras, con su propio cuerpo, y Spider-Man recibió todo el impacto de la caída. Después de unos minutos, All Might y Aizawa fueron directamente al lugar, para ver si sus estudiantes estaban bien. Pero para la suerte de ellos, Spider-Man y sus dos compañeras, estaban bien. Spider-Man, aunque estaba herido por la caída, se encontraba relativamente bien. Después de un rato llevaron a Spider-Man a la clínica, junto a él Momo, Tsuyu y Todoroki. Ya en la enfermería, Momo un poco apenada, le agradeció personalmente a Peter, porque otra vez la salvó. Y también Tsuyu, que había despertado recientemente, le agradeció con un abrazo, aunque un poco adolorido. Peter le dijo a Tsuyu, que su espalda aún está dolorida. Momo escuchar esto, le preguntó a Peter si se encontraba bien. Peter con una sonrisa, le dijo que él estaba bien, y que si otra vez ella está en peligro, él la salvará con una sonrisa. Momo un poco sonrojada, le agradeció mucho. Eso también va para ti, Tsuyu.
Ella un poco nerviosa y sonrojada también agradeció, también le dio un beso en el cachete. Peter se puso nervioso y sonrojado, y le preguntó del por qué hizo esto. Suyu sonrojada le dijo a Peter, que su familia era amenazada por los yakuzas, pero gracias a Spider-Man, pudieron vivir tranquilos. Resulta que Peter Parker, en su tiempo como un vigilante, detuvo a varios grupos de yakuzas, que amenazaban a varias familias. Peter con una mirada tranquila, miró a Tsuyu, y con una bonita sonrisa, le dijo que Spider-Man, siempre vendrá a salvarla. Tsuyu un poco sonrojado, no pudo responder por los nervios. De ahí pasamos con las peleas de los demás estudiantes de clase 1A. Cabe aclarar que las peleas son como en la historia original. Después de las pruebas, Peter y Izuku fueron a sus casas, aunque Izuku estaba un poco adolorido con los yesos en los brazos. Ustedes ya saben qué pasó. Izuku de la nada se detuvo, y le preguntó desde cuando él era un vigilante. Izuku hablando. ¿Hace cuánto era Spider-Man? Peter al oír esa pregunta le respondió. Peter respondiendo. Ya casi un año, después de la muerte del tío Ben. Izuku un poco enojado le dijo, del por qué a él y a Gwen, no les contó que él era Spider-Man. Peter Parker respondiendo. Solo quería protegerlos. Izuku, le dijo de que quería protegerlos. Peter Parker respondiendo. De todo amigo mío. Después de esto, Peter llevó a Izuku a su casa, y de un abrazo, se dijeron que desde ahora, él ya no guardará ningún secreto. Peter se despide de Izuku, y se va a su casa. Gracias por ver este vídeo, espero que les hubiera gustado, lamento mucho la demora, pero bueno acá estamos con otro fanfic. Por cierto ya me vi la película Spider-Man de Across Spider-Verse, y es un joya, es un 20 sobre 10 y God.